siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Como ya notaron, hoy vamos a dejar a un lado el estudio a la carta a los romanos por algunas semanitas, no creo que van a ser muchas. De repente yo planeo hacer una semana, dos, pero a medida que estoy profundizando el tema, vamos encontrando más y es ahí donde Dios nos hace sentir continuar, ¿no? Pero yo creo que hasta ahorita, quizás esta semana y la próxima, pero pudieran ser más. Hemos titulado esta pequeña serie Matando el Pecado. Y el día de hoy, que es la parte número 1, hemos titulado Entendiendo la naturaleza de la guerra contra el pecado que tenemos nosotros los cristianos. Esta es una guerra, mejor dicho, que le corresponde solamente a los cristianos, aquellos que ya tienen la nueva naturaleza de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Esta guerra no la tienen los no creyentes, solamente nosotros. Entonces queremos entender, antes de ver cómo matamos el pecado, cómo hacemos morir todas estas cosas que el apóstol Pablo le pidió a la iglesia de Colosa, pero que también nos la pide a todos nosotros porque tenemos la misma naturaleza que ellos tuvieron en su tiempo. Entonces queremos nosotros entender primeramente cuál es esa naturaleza de esta guerra, para que entonces podamos nosotros de manera diligente y con estrategias matar el pecado, que lo que sea, sabemos que la Biblia lo personifica, sea una fuerza, sea un ser, no sabemos, pero esta cosa llamada pecado, tú la matas y no se queda ahí muerta, sino que resucita, revive. Mientras estemos en este mundo caído, pues eso es lo que va a estar pasando. Pero Dios nos llama a cada día hacer morir lo terrenal en dependencia de su Espíritu Santo, o sea que no estamos solos, esto es posible. De hecho, cuando nosotros accedemos a andar en la carne, a ser controlados por esta cosa que está dentro de nosotros, ha sido porque nos descuidamos, porque fuimos negligentes en mantener la llenura del Espíritu Santo en nosotros. No es porque no podamos, no, simplemente a veces nos descuidamos, pero la Biblia nos llama a hacer guerra, a depender del Espíritu Santo. Pero antes de que lleguemos ahí, a ver qué es lo que nos dice la Biblia que debemos de hacer para matar el pecado que está en nosotros, tenemos que entender primeramente la naturaleza de la guerra contra el pecado, porque de lo contrario no vamos a entender esta situación. Así es que antes de ver la naturaleza de la guerra contra el pecado, yo quisiera rápidamente que recordemos algunas cosas que vimos la semana pasada, que de hecho esto fue lo que nos llevó a iniciar esta pequeña serie para profundizar en este tema de la guerra contra el pecado. La semana pasada el apóstol Pablo nos mostró la lucha contra el pecado que él sostuvo y que cada cristiano tiene que pelear. O sea, esto no era algo nada más del apóstol Pablo porque él era un gran apóstol. No, esto es algo de cada cristiano. Por lo tanto, nosotros tenemos que pelear hasta que muramos, hasta que este cuerpo donde está el pecado vuelva al polvo, vuelva a la tierra y Dios nos resucite y nos dé cuerpos glorificados. Mientras ese día no llegue, nosotros tenemos que pelear. Y la pregunta es, ¿por qué existe o por qué existía esta lucha contra el pecado en la vida del apóstol Pablo? Si supuestamente él afirmaba que él ya había sido libertado de la esclavitud del pecado. Y ahora, aplicando esa misma pregunta a nosotros, es porque todavía existe esta lucha dentro de cada uno de nosotros los cristianos si ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y bueno, Pablo nos da la respuesta y nos va a decir que aunque hemos sido libertados de la esclavitud del poder del pecado, aún no hemos sido libertados totalmente de la presencia del pecado. Porque recordemos, Adán peca y dice la Biblia que por el pecado de Adán entró el pecado al mundo y la muerte. Entonces, la presencia
del pecado en nosotros todavía está ahí porque es parte del mismo cuerpo. Entonces Pablo nos está diciendo, es verdad, hemos sido libres del dominio del pecado, hemos sido libres totalmente de la esclavitud, pero no hemos sido libertados totalmente de la presencia del pecado. Y esto significa que somos susceptibles a pecar. Somos susceptibles a que el pecado, a que la humanidad caída que está en nosotros, esa naturaleza, nos lleve cautivos a pecar. O sea, nos lleve prisioneros. No a esclavizarnos nuevamente porque ya Jesús nos libertó, sino que son periodos de tiempo donde el pecado nos puede llevar cautivos. Como repaso, escuchemos lo que afirma el apóstol Pablo en Romanos 7:21, que lo vimos la semana pasada. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley. ¿Qué? Que el mal está en mí. O sea, Pablo está diciendo que cuando él quiere hacer lo correcto, él descubre esa naturaleza caída que le muestra, que le señala que el mal está en él. Porque hay ocasiones en que dice, yo no puedo evitar hacer el mal, termino haciéndolo. Y esto es solamente prueba de que el mal está en mí. Y dice el versículo 22, porque según el hombre interior, o sea, la nueva naturaleza que ya Dios le dio, dice, yo me deleito en obedecer la ley de Dios. El versículo 23 dice, pero veo otra ley, o sea, veo otra naturaleza en mi cuerpo, dentro de mi ser, que ¿qué, hermanos? Que se rebela contra la ley, contra la naturaleza de mi mente, o sea, que va en contra de lo que me dicta mi conciencia, que la conciencia Dios nos la dio, ¿verdad? Para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, sobre todo al principio, cuando no había ley, cuando todavía no llegaba el tiempo de Moisés y la ley, o sea, todos esos seres humanos al tiempo de Moisés, ellos no podían decir, no, Dios no me puede castigar porque no había ley. No, sí, había una ley, la conciencia, el corazón. Entonces Pablo dice que él se daba cuenta que había otra naturaleza que lo incitaba a hacer lo malo y que iba en contra de lo que le dictaba su conciencia. Y dice, y que me lleva, y esto es en ocasiones, porque Pablo no estaba habituado todos los días al pecado, aunque estos versículos así se entiendan, pero recuerden, la Biblia no se interpreta solamente a través de estos pasajes, sino a través de toda la Biblia. Y ya Pablo nos ha dicho en Romanos, en el capítulo 6, que él peleaba y él mismo hace una exhortación, un llamado a que no reine, a que no more el pecado en nuestros cuerpos que todavía están caídos. Entonces Pablo no está diciendo eso, dice que lo lleva a él cautivo en ocasiones, lo lleva prisionero a la ley del pecado. Y dice él que está en mis miembros, o sea, esa naturaleza está en mí. Entonces podemos darnos cuenta que Pablo nos está diciendo que sí hemos sido libertados del pecado, del poder del pecado, del dominio del pecado, pero hasta ahora no hemos sido libertados totalmente de la presencia del pecado, lo cual significa que todavía seremos susceptibles a pecar, susceptibles a ser llevados cautivos por el pecado a través de sus engañosas seducciones. Yo creo que con esto que nos dice Pablo, tú y yo podemos ver que hay una enorme diferencia entre ser esclavo del pecado, o sea, entre esa naturaleza que teníamos antes de venir a Cristo, que estábamos sumergidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y ser llevados cautivos momentáneamente por el pecado a través de las engañosas seducciones del mismo pecado. Hay una diferencia enorme. O sea, antes el pecado nos controlaba, pero ahora él solamente nos puede llevar cautivos de manera momentánea, no de manera permanente. Entonces esa es la diferencia que hay. Es por eso que Pablo dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros, y por eso él clama horriblemente angustiado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así es que antes de venir a Cristo, dice la Biblia, que nosotros que ahora que hemos nacido de Dios éramos esclavos del pecado. Vamos a recordar lo que Jesús dijo en Juan 8:34. Dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Y Dios nos dice que por cuanto todos pecaron, pues están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que todo ser humano, porque peca, es esclavo del pecado. Ahora, no olvidemos que la Biblia nos dice que esa esclavitud al pecado es voluntaria y no forzada. O sea, el ser humano gustosamente
se entrega a la esclavitud del pecado, porque le gusta pecar. Escucha lo que dice Juan 3:19, Jesús diciendo y afirmando esta verdad. Jesús le dice esto a Nicodemo: esta es la condenación. O sea, esta es la razón por qué Dios condena a la humanidad. ¿Por qué Jesús? Porque la luz vino al mundo. Y aquí la luz se refiere a quién, a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Aquí tinieblas está haciendo referencia a pecar. O sea, Jesús viene al mundo, pero los hombres amaron, prefirieron más una vida de pecado que obedecer a Jesús, que a la luz. Y dice, ¿por qué? Dice, porque sus obras eran malas. O sea, el hombre prefiere las tinieblas, prefiere vivir pecando gustosamente a vivir en santidad y en justicia. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Así es que este pasaje nos enseña que la esclavitud de la humanidad en la cual se encuentra es una esclavitud de voluntad propia. O sea, esto es lo que ellos quieren hacer. Nosotros, antes de venir a Cristo, gustosamente y voluntariamente elegíamos ser esclavos del pecado. Es decir, antes nuestra relación con el pecado era de compañerismo, de apego, de amistad. Había una conexión entre nosotros y el pecado. No era que el pecado forzosamente nos llevaba a pecar. No, nosotros consentíamos pecar. ¿Por qué, hermanos? Que según Jesús amamos más las tinieblas, lo que sea para ti tinieblas, porque hay niveles de oscuridad. Hay algunos que tienen una vida pecaminosa más alta que otros. Yo digo que si el pecado oliera, me decía Eva, que estaba escuchando una predicación que decía que ya la humanidad se está acostumbrando a la pestilencia de la cultura de hoy en día. Ya, o sea, lo que antes escandalizaba a nuestros padres, ya ahora las generaciones que vienen detrás de nosotros, ya la inmoralidad sexual, el que tú elijas estar con una persona opuesta a tu sexo, no hay problema. O sea, esto apesta. Bueno, si el pecado oliera, o sea, el olor sería en algunas personas más fuerte que otro, pero todos apestaríamos. Gracias a Dios que el pecado no huele, de verdad, porque nos daría pena. Bueno, aunque no sé si eso haría, pues mejor me voy a alinear porque van a ver que yo llego y va a empezar a apestar. Y vaya que cuando hablamos de pestilencia, ahora que estoy en mi nuevo trabajo, yo soy responsable, antes de llamarle a un plomero, de intentar yo destapar la cañería. Y wow, ahí se miran unas cosas terribles. Y gracias a Dios, aunque yo siempre he sido bien asqueroso, he podido controlar esa asquerosidad. Pero el pecado está en nosotros, porque la Biblia nos lo dice. Y Jesús dice que el pecado no es como si fuera un tirano y que usa todas sus armas y forzosamente nos lleva a esclavizarnos a él. No, Jesús y la Biblia nos dice que nosotros elegimos gustosamente pecar. Amamos pecar, amamos hacer nuestra propia voluntad. O sea, no piensen en los pecados terribles. Leímos Colosenses, ¿verdad? Y empieza con pecados sexuales y feos y todo eso, pero dice también él, también dejen todo enojo, toda palabra deshonesta, toda mentira. Entonces, nosotros, antes de venir a Cristo, quizás ya ahora no lo podemos ver así porque tenemos la nueva naturaleza, pero antes de venir a Cristo nos encantaba salirnos con la nuestra, ¿verdad? Mentir para obtener algo, para engañar a alguien. O sea, era algo que adorábamos con cada fibra de nuestro ser. O sea, tú y yo robábamos y eso para nosotros no era vergonzoso. Hoy sí ya lo es. Tenemos esa nueva naturaleza. De hecho, robar era algo digno de presumir. Yo recuerdo en mi niñez, iba a decir mi infancia, pero no es mi niñez. Yo llegaba y de repente cuando robaba en esas tienditas, ¿se acuerdan en México que hay tienditas en las casas, verdad? Había una tiendita que la manejaba una anciana ya, entonces era fácil burlarla. Y cuando nosotros le robábamos, o sea, le pedíamos algo y mientras se iba a agarrar ese algo ya estábamos embolsándonos los Carlos Quintos y todo eso. Nosotros salíamos de ahí presumiendo, celebrando, danzando, con júbilo. ¡Ah! Me salí con la mía, mira. Y no era que nuestros amigos nos decían, ¡qué malo eres! ¿De verdad cometiste esa maldad? ¡Pobre viejita! No, ellos, wow, celebraban con nosotros, nos aplaudían. Yo creo que tú puedes acordarte de algunas fechorías de niñez, pero al fin y al cabo son maldades, porque para Dios no es una mentirita blanca,
No, no, para Dios pecado es pecado. Tú te puedas acordar de eso. O sea, la reacción de nuestros amigos era que bien, te la rifas, eres bien listo. O sea, de niños gustosamente elegíamos ser esclavo del pecado en esa manera, robar. Y no se diga de jóvenes, fornicar, es decir, andar, meterse con una mujer y otra. Ese era el pan de muchas personas de cada día. Y inclusive andar con dos o con más mujeres a la misma vez, eso era una cosa digna de presumir. ¿Qué crees? Ya me quería meter algunas cosas que estoy seguro que ya han sucedido. Ese no es mi caso, sí fue el caso donde robaba. Pero, ¿qué crees? Ya cayó la Juana. Eres todo un Juan Camaney, de verdad. Oye, pero ¿qué no me dijiste que te habías metido con Marta la semana pasada? Pues sí, pero pues otra no me cae mal, ¿verdad? Estas personas, cuando se metían con estas mujeres, no eran que en el pleno acto de cohecho o el acto sexual, oh, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Oh, no les pasaba eso por su mente. Ellos gustosamente se deleitaban, revolcándose ahí. Entonces te das cuenta, nosotros somos esclavos, o éramos nosotros los cristianos, pero el ser humano es esclavo del pecado voluntariamente y gustosamente. El pecado no tiene que llegar con una ametralladora y ponértela en la frente y decir, o pecas o mueres. No. O sea, uno no tienes que llegar a eso, pecado, no te preocupes. Tú me dices que fornique, yo fornico. Que mienta para salvar mi pecado, yo miento. Ahora recuerda, ahorita eso te es imposible así como de asimilarlo. Pero ahorita, porque tenemos ya la nueva naturaleza, pero tienes que hacer memoria antes de venir a los pies de Cristo. Es ahí donde nosotros gustosamente éramos esclavos del pecado. Ahora, esto tú lo puedes aplicar para cualquier aspecto del pecado. O sea, no hay duda que lo que Jesús afirmó en Juan 3:19 es cierto. La humanidad elige vivir en pecado que la santidad de Dios. Y lo hace gustosamente. Eso significa que nosotros también hacíamos eso, éramos esclavos del pecado. Y digo todo esto, hermanos, para que nadie se deje engañar por su propio corazón, por Satanás, por lo que tú quieras, que porque el apóstol Pablo dice ahí, yo sé que en mí no mora el bien, sino el mal. O sea, es debido a la naturaleza de mi descendiente Adán, que hoy yo soy llevado contigo a pecar. No, o sea, todos somos responsables de nuestros pecados. ¿Y por qué somos responsables? Porque accedemos voluntariamente, gozosamente a que el pecado nos arrastre. Así es que nadie se vaya a dejar engañar, porque de esto se agarran, yo digo que son cristianos, dicen ellos que son cristianos, pero un verdadero cristiano, porque tiene el Espíritu Santo, no puede él concluir así. O sea, aunque no entienda la Biblia, como yo antes no la entendía muy bien, yo decía, esto está mal. O sea, no entiendo mucho la Biblia, pero no creo que así se deba interpretar la palabra. O sea, dar licencia para pecar. O sea, el mismo Espíritu Santo me daba testimonio a mí de que eso no era así. Por lo tanto, no tenemos excusas, hermanos. Nosotros vamos a ser responsables de todo lo que hemos hecho malo en este cuerpo. ¿Por qué? Porque lo hacemos con nuestra propia voluntad. Ahora, regresando al pasaje de Romanos 7. Este pasaje nos muestra a un cristiano, en este caso al apóstol Pablo, un cristiano con una madurez espiritual bien alta, bien elevada, ¿verdad? O sea, es el apóstol Pablo el que no sabe si en el espíritu, en la carne, fue llevado al tercer cielo y vio cosas increíbles. Vio cosas con sus ojos que nadie ha visto, escuchó, y él no las pedía compartir. Pero este apóstol Pablo es el que está diciendo que él miraba en su vida con claridad la incapacidad de su carne de someterse perfectamente a la santidad del estándar divino de la ley de Dios. O sea, es una persona bien madura, es una persona que ya había recorrido cuando escribe Romanos, cuando escribe Primera de Corintios, cuando escribe inclusive Primera y Segunda de Timoteo, ya había pasado mucho tiempo, él ya había madurado enormemente en su vida cristiana. Y sin embargo, él nos enseña que entre más él había experimentado, entre más él había madurado, su sensibilidad a ver sus propias faltas cada vez se hacía más clara. Y como que eso va en contra de la lógica, ¿verdad? Pero yo le puedo decir a usted, basado en lo que veo en la Biblia, que usted me muestre a un tipo de cristiano legalista, infantil, que piensa que es bueno en sí mismo, y yo le voy a mostrar a alguien que vive de una ilusión
de que todo lo que él está haciendo está bien y él es muy espiritual. Hay fariseos, ¿verdad? Ellos, ante los demás, ellos son los mejores espirituales. Pero aquí el apóstol Pablo, a pesar de toda esa madurez, él tenía una sensibilidad para ver sus propias faltas y decir, yo sé que en mí no mora el bien. Hay cosas, o sea, no fornico, no adultero, no asesino físicamente, pero hay otras cosas que a veces, donde a veces pierdo yo la lucha y me doy cuenta que necesito de Dios, que necesito fortalecerme en Él. Así es que, hermanos, no hay duda que entre más maduro sea uno, más espiritual sea uno, entre más cerca esté tú de Dios, la sensibilidad ante nuestras propias faltas será mayor. O sea, vamos a poderlas percibir rápidamente. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dice, porque yo soy el más pequeño, ¿de quiénes? De los apóstoles, ¿verdad? Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Escuche eso. Vuelvo yo a repetir ese versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, el apóstol Pablo ya había recorrido en su vida cristiana varios años. Ya estaba bien experimentado espiritualmente hablando. Era un gran apóstol. Dios lo estaba usando grandemente. Y él no dice, yo soy un apóstol bien preparado, yo soy un apóstol merecedor de que me digan el apóstol tal. No, todo lo opuesto. Y parafraseando al apóstol Pablo, es como si él dijera, en este momento, a pesar de que tengo varios años ya de recorrer los caminos del Señor, en ellos he adquirido sabiduría, he adquirido más conocimiento que Dios me ha dado. A pesar de eso, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo soy el más pequeño. Y él lo que está ahí afirmando, o sea, verdaderamente lo estaba diciendo de corazón. No era nada más por decirlo, para que entonces se viera humilde, no. Escuche lo que dice Efesios 3:8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, unos años más tarde vemos al apóstol Pablo que se baja más. Ahora ya no es el más pequeño de los apóstoles, ahora él es el más pequeño de todos los santos. Qué humildad, ¿no? Entre más se acercaba a Dios, más empezaba a ver lo que él era, las impurezas que él había, aunque no eran las mismas impurezas que él tenía cuando Jesús lo encontró, eran muchísimas menos, porque Dios va perfeccionando, ¿verdad? Va mejorando nuestras vidas y todo eso, pero aún así él miraba todas esas cositas que muchas veces nosotros no estamos apercibidos, pero que ahí están en nuestra vida y no hacemos nada al respecto. Pero el apóstol Pablo sí. Él sigue diciendo ahí, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así es que yo puedo ver a un apóstol Pablo bien maduro, bien crecido espiritualmente, pero cada año que pasaba, entre más se acercaba más a Dios, más humilde se volvía, más sensible a sus faltas se volvía. Empezaba a ver que su condición, aunque ya no era la misma, era muchísimo mejor que antes de venir a Cristo. Su condición todavía no alcanzaba las demandas santas de la ley. O sea, cada día de su vida no las alcanzaba él. Así es que yo me atrevo a decir, hermano, habiendo dicho esto, que el apóstol Pablo ha sido el siervo de Dios, vamos a ponerlo así de esa manera, en el Nuevo Testamento más consagrado, con más madurez que alcanzó, y aún así él está súper consciente de su condición caída. Su sensibilidad a sus fallas es más clara. O sea que a medida que pasaba el tiempo, más se miraba que el mal estaba en él y lo quería controlar y no podía. Escucha cómo el apóstol Pablo habla de sí mismo, ya casi en sus últimos años de vida. Un poquito antes de decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, esas son palabras de adiós, me despido. Dice 1 Timoteo 1:12. Yo lo voy a proyectar ahí el 15. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, encuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui. No, yo soy el primero.
O sea, casi a punto de morir, todavía Pablo dice, yo sé que en mí está el mal, el pecado, hay una naturaleza. Quiere decir que entre más alcanzó el madurez espiritual, eso no provocó que dejara de ver su pecaminosidad, todo lo contrario. Es por eso que él dice ahí en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es que yo veo a un Pablo espiritualmente muy maduro, un apóstol muy consagrado, un apóstol caminando a un nivel de vida espiritual muy alto, que ha experimentado ya el poder de Dios, su sabiduría, se ha llenado de su conocimiento, y entre más tenía de Dios, más consciente estaba de lo santo y puro que es Dios, y lo incapaz que era él, cada día, cumplir las demandas de la ley santa de Dios. Así es que, ¿por qué digo yo todo esto? Porque si el apóstol Pablo, siendo lo espiritual que fue, tenía esta lucha, con más razón nosotros, hermanos. Es por eso que él decía, miserable de mí. O sea, su clamor era un clamor de angustia. No quiero hacer esto. Pero muchas veces o en ocasiones termino haciendo lo que no quiero hacer. Este pasaje nos enseña que el cristiano verdadero vive con dos naturalezas que se ponen entre sí. No es que es recién cristiano, recién convertido, por eso tiene esa lucha. No, la lucha no se acaba. Mientras tú estés en este cuerpo, esa lucha no se va a acabar. Por eso el llamado de Dios a que no reine el pecado en sus cuerpos, a hacer morir lo terrenal en nosotros, es cada día, es todos los días. No es, eso le corresponde a los pastores, a los líderes. No, a todos nos corresponde. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia y podemos ya empezar a disfrutar de esa vida abundantemente. Pero muchas veces los cristianos genuinos no están disfrutando de esa vida en abundante. ¿Por qué? Porque no están peleando. Porque no están haciendo morir lo terrenal. Sí, yo sé que como buen cristiano no fornicas, no adulteras, no asesinas, pero sigues mintiendo, pero te enojas por cualquier cosa, guardas rencor. Cuando alguien te la hace, pagas mal por mal. Eso es alimentar la carne. Eso también es malo. Quizás las consecuencias de hacer esos pecados no son tan graves aquí, pero allá en el cielo es lo mismo. Pablo pone al mismo nivel de los afeminados, los adúlteros, los borrachos, que el mentiroso. Dice, ellos no van a heredar el reino de los cielos. Estoy diciendo que un cristiano verdadero que porque está mintiendo algo no va a heredar el reino de los cielos. No, te estoy diciendo que el pecado delante de Dios es lo mismo, es pecado. Pecado es pecado. Por lo tanto, no minimices, no tengas en nada el mentir, el enojarte, el perder el control, el airarte. No, es pecado y tienes que luchar con él. Así es que entre más maduros seamos, más apercibidos vamos a estar de nuestra pecaminosidad. Y esto nos va a decir, hay dos naturalezas que se oponen entre sí. ¿Recuerdan el título de esta enseñanza, de esta primera parte de esta serie? Entendiendo la naturaleza de la guerra contra el pecado. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que dentro de ti, cristiano, si verdaderamente has nacido de nuevo, hay dos naturalezas que se oponen entre sí. El apóstol Pablo tuvo esa guerra contra estas dos naturalezas. Y nosotros también la tenemos porque también descendemos de Adán. Heredamos esta simiente pecaminosa. Y por lo tanto nosotros tenemos que pelear porque todavía nos atrae las cosas oscuras, todavía nos atrae el pecado. Sin embargo, ahora que estamos unidos a Cristo, ahora que somos poseedores de una simiente incorruptible, ahora que somos poseedores de esa naturaleza que Dios nos dio a través de su Espíritu Santo, ahora que somos nuevas criaturas, ya no estamos bajo la esclavitud que antes estábamos, bajo la esclavitud de Adán. Estamos ahora en Cristo y sí, temporalmente podamos ser llevados prisioneros por el pecado, pero no podemos nosotros permanecer ahí. El apóstol Pablo nunca permaneció ahí. Escucha lo que dice Romanos 7:14, vamos a recordarlo nuevamente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, Pablo comienza con una afirmación ahí directa. La ley es espiritual, la ley es de origen divino, la ley viene de Dios, la ley viene del Espíritu Santo, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es fuerte, ¿verdad? Yo soy terrenal. Yo tengo un cuerpo que heredó la simiente corruptible de Adán. Nuevamente, Pablo está insinuando aquí que es esclavo del pecado todavía y que totalmente está controlado por la carne todos los días. No, no es así. Recordemos capítulo
7 de Romanos, versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, ahí Pablo está haciendo referencia a la naturaleza vieja. Mientras estábamos en la naturaleza que heredamos de Adán, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte, ¿verdad? Ahora escuche lo que dice Pablo unos versículos más adelante, que es el capítulo 8, versículo 8. Dice Pablo, y los que viven según la carne, otra vez está haciendo referencia, los que viven todavía con esa naturaleza no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, según esa naturaleza, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, si es cierto, tú dices que naciste de nuevo. Bueno, si es cierto que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, dice ahí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Y sigue diciendo ahí el apóstol Pablo, versículos 10 y 11. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en ustedes, si eso es una realidad, ¿qué va a suceder? Si eso va a ser así, o si eso es así, si el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en ustedes, los va a vivificar también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que Pablo asegura que él ya no vive en esa naturaleza, ya fue libertado, ya no está atado a la naturaleza, a la simiente corruptible que heredó de Adán, no. Ya esa vieja naturaleza adánica, aunque ahí está todavía, ya no es su amo. No, ahora tiene un nuevo amo, el Espíritu Santo que está en él. Y por lo tanto el apóstol Pablo no está insinuando que como es esclavo del pecado, vendido al pecado, no está diciendo que el pecado totalmente lo controla, no. No te puede controlar el pecado cada día. Si eres hijo de Dios, eso es imposible, hermanos. Lo es. Escuchen lo que dice 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, les di de beber leche y no vianda. Porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? O sea, ustedes son cristianos que están actuando como si fueran no creyentes, como si todavía estuvieran la naturaleza de Adán, porque hay contiendas, hay celos, hay todo esto. Así que el cristiano no puede estar habituado a andar en la carne. Estar habituado en la naturaleza antigua, donde el pecado totalmente domina, significa, hermanos, que no eres cristiano. O sea, en ocasiones por negligencia nuestra, por no alimentar al Espíritu, por no llenarnos de él, el pecado nos puede llevar cautivo, prisionero, a hacer un pecado, pero es momentáneo. No podemos nosotros permanecer ahí habituados a eso. Si eso está sucediendo, es porque el Espíritu Santo no mora en ti. Vuelvo a leer Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi humanidad, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que el pecado está en nuestra humanidad, está ligado a este cuerpo. Y como dije, no va a ser hasta que muramos y que recibamos esos cuerpos glorificados y que todo vestigio de pecado desaparezca. Hasta que llegue ese día nosotros tenemos que lidiar con el pecado. Yo no sé tú, pero antes a mí me costaba aceptar esta afirmación que el apóstol Pablo está haciendo. La ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. No todos pueden decir yo soy carnal, vendido al pecado. Pero yo sí puedo decir con seguridad lo mismo que dijo Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado, porque eso es verdad. Las escrituras me dicen que eso es así, que yo soy un pecador salvado por gracia. ¿Usted, pastor, un pecador? O sea, de hecho que Dios me guarde de negar esto, porque esto es una realidad. 1 Juan 1:18. Si decimos que no tenemos pecado, ¿cuál está escribiendo a cristianos? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está algo peor de engañarnos. O sea, la verdad no está en nosotros. Y lo que va a pasar a decir Juan es peor que eso. Dice, si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a quién? A Dios. Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así que por eso digo que Dios me libre de no afirmar que yo soy pecador. Lo soy. Soy un pecador, pero que por la gracia de Dios, a través de la obra regeneradora, santificadora del Espíritu Santo, cada vez peco menos y menos y menos. Así es que yo no puedo decir que yo no soy pecador, porque si lo soy, la Biblia me lo afirma, y aquí está mi esposa para dar testimonio que peco. Ella sabe, puede dar testimonio que ya no peco como antes,
Pero sí de repente meto la pata, de repente hay momentos donde me enojo y me dice, ya te arrechaste, y dices, ya estás de Angry Bird. Y una vez, hace poquito todavía, recuerdo, no sé si 2 semanas, últimamente como que andas muy arrecho, muy enojón, y como que me calaba y decía, pues sí es cierto. Y empecé a hacer cambios, oye, pues ¿qué es lo que me está molestando? O sea, ella puede dar testimonio de que esto es así. Yo no estoy diciendo que ando cometiendo otros pecados escandalosos, no, no, no. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que yo no mantengo cada día la diligencia que debería de mantener en la búsqueda de Dios. Y el no hacer eso, eso me hace pecador. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Mira lo que dice Josué 1:8. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Quién puede cumplir eso? Muchas veces me encuentro que mi boca está más llena de otras cosas que de la palabra de Dios. Y no puede decir, eso era el Antiguo Testamento. No, Pablo le dice a los colosenses que la palabra de Cristo mora en ustedes en abundancia. ¿Te das cuenta? Y luego si seguimos leyendo, todavía la cosa se pone más difícil. O sea, que no se parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Qué exagerado. Hasta últimamente nos vamos ya a las 4. Fíjate, y todavía, o sea, estamos faltos. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Y la cosa se vuelve a poner más difícil. O sea, ya una vez que te encargaste diligentemente de que tu boca está llena de la palabra de Dios, y estés hablando de la palabra de Dios donde quiera que vayas, y que estés meditando de día y de noche, ahora te dice, y haz todo lo que en esa ley está escrita. Es por eso que digo que no mantengo la diligencia que debería mantener en la búsqueda de Dios. Y a eso le añado mi enorme falta de mantener una vida constante en oración. Dice la Biblia, orar sin cesar. No dejen de orar, oren en todo tiempo. Y todavía ahí nos dice, y estar siempre gozosos. Yo no siempre puedo mantener este mandamiento. Estar siempre gozosos, me trae una mala noticia, ay, 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 ay. Y luego otra y otra, pierdo el gozo. Así es que no siempre podemos cumplir estos mandamientos. Y sobre todo cuando alguien está interfiriendo en tu propio gobierno, reinito, ¿verdad? Donde tú estás llevando algo a cabo y ay, 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 no te salen las cosas. Ahí perdemos el control. Así que yo veo, así como el apóstol Pablo miraba en su ser, yo veo que en mí todavía el pecado mora, que hay maldad en mí. Muchas veces soy insensible, desconsiderado con la gente que necesita mi gentileza y mi ayuda. Muchas veces cuando alguien necesita de mi bondad, simplemente no soy bondadoso, amable. No siempre yo respondo cuando alguien me habla de manera brusca, grosera, áspera, respondo de manera afable. O sea, contesto mal, porque el que alguien te hable groseramente como que rápido te enciende, ¿verdad? Y más hay gente que tiene cabeza de cerillo, que apenas llega una llamita de fuego y nomás te cruza una chispita de la llamita y te enciende rápido, ¿verdad? Pues como nos podemos dar cuenta, pecamos. Y no puedes minimizar este tipo de pecados. Leímos Colosenses. Así mismo también les digo que no se enojen, que no hablen palabras deshonestas. O sea, lo puso en el mismo nivel de los otros pecados escandalosos. Por lo tanto, no podemos minimizar eso. Así es que yo puedo decir, soy carnal, vendido al pecado. No soy el mismo pecador como cuando Jesús me encontró. Claro que no. Y no por mí, o sea, por el Espíritu que vive en mí. Y así es la misma situación. Está en la vida de todos aquellos que han nacido de nuevo. No pueden estar donde mismo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No hay esclavitud al pecado, no hay libertad. Así que aquí están las dos naturalezas que moran en cada uno de nosotros como creyentes. Ahí están. Y de aquí en adelante vamos a profundizar en estas dos naturalezas, porque queremos entender de manera mejor o más clara esa guerra, ¿verdad? Esa naturaleza de esta guerra que hay en nosotros. ¿Y qué nos dice la Biblia? Bueno, primeramente es algo que ya sabemos, pero vamos a profundizarlo. La Biblia nos va a decir que una persona que no ha nacido de nuevo es esclava del pecado. Y vamos a profundizar en esta verdad. Juan 8:31, ya lo dijimos, Jesús le está diciendo a muchos judíos, que por cierto dice Juan que habían creído en él, y eran muchos, Dice el versículo 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 31, creo Juanito, no sé si ya fueron los últimos versículos, te vas a proyectar, ya no me alcanzó tiempo. Pero dice ahí el versículo 31, después de decir esto Juan,
muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, él sabía que no habían creído genuinamente y por eso les dice, si ustedes permanecen en mi palabra van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libre. Y ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? O sea, esto demuestra que todo lo que recibieron de Jesús no lo entendieron. No entendieron el mensaje del evangelio. Tú eres un pecador y por lo tanto Dios está irado contigo. A menos que te refugies en Jesús, que va a pagar por tus pecados, la ira de Dios va a caer sobre ti. Ellos no entendieron nada de eso. O sea, para que alguien pueda ser salvo, tiene que reconocer que es esclavo del pecado. Si no, no hay salvación. O sea, la mala noticia, ellos tienen que reconocerlo. Estas personas no lo entendieron y Jesús sabía. Por eso está sacando todo esto a colación. Al principio sí, creímos en ti y bueno, Jesús les advierte, bueno, es verdad, o sea, si ustedes dicen que creyeron en mí, si permanecen en mi palabra van a demostrar que son verdaderamente mis discípulos, porque conocerán la verdad y la verdad los hace libre. Y esto les ofendió rápido. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Si tenemos a un padre, Abraham. Y es ahí donde Jesús les dice más adelante, de cierto les digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. En otras palabras, Jesús está diciendo, todos los seres humanos son esclavos del pecado. Y la única manera de ser libertados de esa esclavitud, hermanos, es si el Hijo los libertare. Es ahí donde dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que es bien claro, por este pasaje y muchos otros más, que nosotros antes de haber recibido este nuevo nacimiento éramos esclavos del pecado. No fue hasta que Dios nos da ese nuevo nacimiento, por haber creído verdaderamente en Jesús, que nosotros fuimos libres del pecado. Así que no hay persona que pueda decir que es libre si esa persona no tiene el Espíritu Santo en su vida. Puede decirse esa persona, yo voy a la iglesia todos los días. Eso no te hace cristiano. Yo leo la Biblia, eso no te hace cristiano. Yo oro, eso no te hace cristiano. ¿Qué es lo que te hace cristiano? Que Jesús te liberte de esa esclavitud, que Jesús te dé de su Espíritu Santo. Es eso. Si tú llevas aquí mucho tiempo en la iglesia y todavía estás habituado a algún pecado, o sea, lo practicas de manera pública o de manera oculta, déjame decirte algo, aunque asistas a la iglesia, aunque ores, aunque cantes juntamente con los verdaderamente nacidos de Dios, lo más probable es que no hayas nacido de nuevo porque estás habituado al pecado. No se puede ser cristiano y ser esclavo del pecado. Son dos realidades opuestas. Hay pastores que dicen, esta persona tiene 16 años aquí en la iglesia y es hija de Dios, nació de nuevo, pero todavía lucha con. Ellos no le llaman pecado, a veces le llaman de otras maneras bien suavecito, para que no se oiga feo. Pero pecado es pecado. O sea, yo lo puedo concebir. 10 años de cristiana y todavía está atada a patrones pecaminosos, al chisme, al rencor, a lo vengativa, a lo mentirosa, a lo lujuriosa, esta persona. O sea, es imposible, porque la Biblia dice que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Te das cuenta? Tenemos que entender que cuando Jesús te salva, no solamente trae salvación a tu vida de la ira de Dios, no solamente te reconcilia con Dios, no, te liberta de estar habituado al pecado. Te liberta de la carne. No puedes estar tú habituado al pecado. Juan 3:8. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero va a la iglesia, practica el pecado es del diablo. Ahí no dice que el que no va a la iglesia es del diablo, no. El que practica. El que está habituado a ciertos patrones. ¿De verdad 20 años y todavía es la misma chismosa? ¿La misma persona mentirosa? ¿Por qué? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso dijo Jesús, el que al Hijo los libertare serán verdaderamente libres. ¿Por qué para esto aparecí? Y dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es esclavo del pecado, el pecado no lo domina. Y hay una razón, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede, es imposible. O sea, no puedes decirle a una persona, tiene 10 años de cristiana, viene y ofrenda, es bien fiel para los diezmos y las ofrendas. Eso ya hace que se gane el cielo, ¿de verdad? Tú no puedes decirle que es hija de Dios cuando sabes que está habituada a ciertos patrones pecaminosos. Eso es una mentira, contradice las escrituras. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dentro de las iglesias hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay cizaña, hay trigo, hay buenos peces, hay malos peces. Hay vírgenes con aceite y hay vírgenes sin aceite.
hay cabras, hay ovejas. Jesús lo advirtió. Por lo tanto, perdonen, pero yo no puedo decirte que eres hijo de Dios para hacerte sentir bien y estar bien contigo. Si tú estás habituado al pecado, eres esclavo del pecado todavía y necesitas que el Hijo te liberte. Y Él lo puede hacer. Solamente clama a Él. Clama a Él con tus propias palabras. Libértame. Mi vida cristiana ha sido un fraude, una farsa. No lo me tienes que decir a mí, eso todavía va a hacer que te dé vergüenza. Pero cuando tú solo con Dios le empiezas a decir, mira Señor, me he estado dando cuenta por tu palabra, me está redarguyendo, que a lo mejor no soy cristiano, no he nacido de nuevo, dame una nueva naturaleza. Yo te aseguro que si ese es tu caso y te da una nueva naturaleza, vas a venir como si nada, yo era esto, aquello y lo otro. Como el apóstol Pablo, ya no le daba vergüenza decir, era un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya tenía la naturaleza nueva. Esto es muy frecuente en las iglesias, sobre todo en el siglo en que vivimos, hermanos, por los falsos predicadores, porque ya todo que hace el que hace la oración de fe, ya los declaran hijos de Dios. ¿De verdad? Por una oración de labios hacia afuera, por sus frutos los van a conocer, por su manera de vivir, van a saber si verdaderamente nacieron de nuevo. Es clara la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Así es que si tú estás habituado al pecado, no has nacido de nuevo, no tienes el Espíritu Santo de Dios, por eso eres esclavo del pecado. Si para ti es normal hacer cosas como acceder a páginas pornográficas, a estar coqueteando con hombres y mujeres, a mentir, a chismear, a robar, lo más probable es que no has nacido de nuevo. No eres cristiano, estás habituado al pecado. Si hay algo que te está esclavizando, lo más seguro, hermanos, que no eres cristiano. Un asesino, cuando se convierte, deja de matar. ¿Verdad que sí? Un ladrón, cuando se convierte, cuando nace de nuevo, deja de robar. Un mentiroso, cuando se convierte y nace de nuevo, deja de mentir. Lo mismo un inmoral, cuando se convierte y nace de nuevo, deja de practicar la inmoralidad sexual. Practicar, yo estoy diciendo, podemos caer ocasionalmente en hacer estas cosas, pero nos duele, pero nos arrepentimos. Y no por las consecuencias de nuestro pecado, sino porque le fallamos a Dios. No es, le fui infiel a mi mujer, se va a querer divorciar de mí, ¿qué van a decir mis hijos? No es eso lo que te debe entristecer, le fallé a Dios, lo que hacía David. He pecado contra Dios. No quites de mí tu gozo, de mi salvación. Es eso lo que te duele, no las consecuencias del pecado. Si a ti lo que te duele cuando cometes tus fechorías, si lo que te duele es las consecuencias de ello, vamos seguro que no eres cristiano. Porque si fueras cristiano, el Espíritu Santo de Dios estaría en ti. Te dolería fallarle a ese espíritu. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo? Jefe de los publicanos, jefe de los cobradores de impuestos. O sea, un judío cobrándole impuestos fraudulentamente a los judíos para el Imperio Romano. Dice la Biblia que él procuraba ver quién era Jesús. Sin duda alguna que él empezó a oír hablar de Jesús y había algo. O sea, él quería ver a Jesús no solamente por intereses mezquinos o no saludables. No, él quería conocer a Jesús porque ya algo estaba pasando en él. Por eso es que empezó él a buscar la manera. Había mucha multitud, era de estatura pequeña, por lo tanto él corría a un árbol, se trepa y quiere ver a Jesús. Esto es lo increíble de Dios, que él conoce los corazones. La gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando dentro del corazón de Zaqueo, pero Jesús sí, en medio de la multitud. O sea, no fue por accidente que Jesús se le ocurrió voltear para arriba, no. Jesús sabía acerca de Zaqueo, como sabe ahorita cómo están nuestros corazones, las intenciones, cómo estás oyendo ahorita la predicación. ¿Qué dice la Biblia? Dice que cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que posar en tu casa. Te tienes que hospedar. ¿Y qué hizo Zaqueo? Dice la Biblia que deprisa, con gozo bajó. Escucha lo que dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, o sea, ya están dentro en su casa, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Esta es una conversión. Fue libertado del pecado. ¿Te acuerdas del joven rico? ¿Qué debe hacer para heredar el reino de los cielos? No, que cumple esto, tú sabes la ley, he cumplido todo eso. ¿Me regala todo? Eso ya no lo quiso hacer. Zaqueo estuvo dispuesto a repartir la mitad a los pobres.
Y a aquellos que los he defraudado les voy a dar 4 veces más. Cuando uno es tocado genuinamente por Jesús, los patrones pecaminosos de la vida caen. El ladrón deja de robar. El murmurador deja de murmurar. El chismoso deja de chismear. No es perfecto, pero sí hay un cambio drástico. Lo hay, la gente se da cuenta. Ese fue mi caso y seguro si eres verdaderamente cristiano ese ha sido tu caso. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy. ¿Te das cuenta? Así es que no puede ser posible que un cristiano de 10, 20, 30 años pueda seguir esclavizado a patrones pecaminosos. No. Porque si el Hijo de la libertad es ser verdaderamente libre. ¿Te das cuenta? Así que la realidad, según las Escrituras, es que si hemos nacido de nuevo, ya no somos esclavos del pecado. Pero pastor, todos somos pecadores. ¿Cuál es el escándalo? O sea, ¿por qué está haciendo esto algo tan grande? Es verdad, todos somos pecadores, pero hay una diferencia entre el pecador que no ha nacido de Dios y el pecador que ha nacido de Dios. ¿Y cuál es? El pecador que no ha nacido de Dios es esclavo del pecado, está habituado al pecado, mientras que el pecador, que Dios le ha dado ya una nueva naturaleza, ha sido libertado de la esclavitud de practicar el pecado. Es una enorme diferencia. Así que la condición de todos aquellos que no son cristianos es que son esclavos del pecado. Como dice Pablo en Efesios 2:1, están muertos en sus delitos y pecados. Es otra manera de decir, están esclavizados al pecado. Pablo está diciendo aquí, están muertos en sus delitos y pecados. O sea, están sumergidos en el pecado. Y están en un punto donde es imposible salir por su propia cuenta de esa no sé si llamarla sumergión, o de esa muerte espiritual, de esa esclavitud. Escucha lo que dice Efesios 2:1. Y Dios les dio vida a ustedes, o sea, los libertó cuando estaban muertos, cuando estaban sumergidos en sus delitos y pecados. Y ya recordemos, hermanos, que esta muerte, esta esclavitud, este sumergimiento es voluntario, no es forzado, nadie nos fuerza a pecar, uno gustosamente peca. Así es que Pablo dice, Dios ya les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Escuchen lo que dice el versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Te das cuenta? Ya no vivimos ahí, pero en otro tiempo sí, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si esta es una característica de tu vida, donde estás habituado a dejarte guiar por los deseos de tu carne, a hacer la voluntad de tu carne y tus pensamientos, Dios no te ha dado vida, sigues muerto en tus delitos y pecados. Y dice Pablo ahí, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, esclavizados, sumergidos en pecado, nos dio vida, nos libertó, nos dio una nueva naturaleza juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así es que escucha lo siguiente. El problema mayor que tiene el hombre no es económico, no es psicológico, no es de salud. No, el problema más grande que tiene el hombre tiene que ver con su esclavitud al pecado. Que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y la segunda muerte tiene que ver con ser arrojados al infierno. Qué bueno fuera que muriéramos y dejáramos de existir físicamente y ahí terminara todo. Pero aunque los testigos de Jehová y otras religiones dicen que eso va a ser así, mi Biblia me dice que no es así. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos de que el Hijo nos liberte, que Jesús nos liberte. Ese es nuestro problema, el problema principal. Por eso que aquí no nos enfocamos, que Dios te va a dar esto, que Dios me dijo aquello y lo otro, y por eso mucha gente no viene aquí. No, ¿por qué? Porque no sabemos qué te va a dar Dios. Dios te puede tratar como te mereces. El único que no merece ser maltratado es Jesús, y lo maltrató Dios por amor a nosotros. Hay gente que dice, yo no sé cómo a los malos les va bien y a mí me va mal. La pregunta debe ser, yo no sé cómo Dios no me ha consumido. Si ya le di razones para que me consuma, un solo pecado es necesario para que Dios te consuma. Por eso dijo Jeremías, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Así que deja de estar cuestionando a Dios porque no te va bien. Si eres cristiano, Dios aún las cosas malas las usa para tu beneficio, para que al final de cuentas, después de que mueras, termines en su presencia. Por eso es que aquí no predicamos que Dios está contigo y te va a ayudar. No, yo no sé cuál vaya a ser tu trato que Dios te dé a ti. Yo no te puedo asegurar nada.
Lo que sí te puedo asegurar es que si verdaderamente has nacido de nuevo, Dios promete estar contigo todos los días de tu vida y cruzar las tormentas al lado de Dios. Pregúntenle a los discípulos, aunque uno se asuste, ¿verdad? Está seguro en Él. Cada tormenta que cruzaron con Jesús, ni uno pereció. Bueno, lo mismo nos va a pasar a nosotros. Cada tormenta que pasemos en esta vida, si Jesús es tu capitán, si Jesús está en el barco, nada te va a pasar. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Así que venga lo que venga, nada nos puede separar de Dios. Así es que este es el glorioso evangelio. Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado, esclavizados al pecado, sumergidos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Juan 12:46 dice Jesús: yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esta es la razón principal por la cual Jesús vino al mundo, para libertarte del pecado, no para solucionar tus problemas económicos, tus problemas familiares, que lo puede hacer, pero no es así. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo vine al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en la esclavitud al pecado, para que no permanezca muerto en sus delitos y pecados. Así que si Dios, su Espíritu, no está morando en ti, tú estás muerto gustosamente en tus delitos y pecados. Esa era mi condición antes de venir a Cristo. Si eres cristiano, esa era tu condición antes de venir a Cristo. Dice la Biblia que muerto nosotros, Jesús vino y nos dio vida a través de su Espíritu Santo. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Te das cuenta? Esa fue la razón principal por la cual Jesús vino al mundo, para libertarte de la esclavitud del pecado. Así que es imposible que un cristiano libertado por Jesús, a través de su Espíritu Santo, pueda seguir sumergido en sus delitos y pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque es imposible, porque dijo Jesús que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Así que, una vez más, reitero, si tú no has nacido de nuevo, vengas a la iglesia, leas Biblia, digas que eres cristiano, escuches cantos, tú eres esclavo del pecado. Estás muerto en tus delitos y pecados. Eres incapaz de obedecer a Dios perfectamente. Y esto te constituye en enemigo de Dios. Esto es grave, hermanos. Si hay alguien al cual no debemos de tener de enemigo, es a Dios. O sea, yo prefiero 1000 veces tener de enemigos a Satanás y al mundo, a los hombres, que a Dios. Todo aquel que no ha nacido de nuevo es enemigo de Dios, hermanos. Sí sabes esta realidad, ¿no? Y por lo tanto, si eres enemigo de Dios, debes de temer. Hoy la gente ve al diablo como un ser poderosísimo, y sí lo es, o sea, no estamos negando eso, es un ser muy poderoso, es un querubín, según las escrituras, que tiene mucho poder. De hecho, si el diablo quisiera y Dios le diera el permiso de matarte, lo haría, y se muere, se desvive por querer matarnos a nosotros que amamos a Dios. Cuando nos hicimos amigos de Dios, nos constituimos archienemigos de Satanás. Así es que Satanás, con el poder que tiene, inmediatamente podría eliminarnos. Aunque tú traigas al cura y con la cruz y toda el agua bendita, y cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, nada de eso funciona. Y tú dices: no, pues me voy a traer a los pentecostales modernos del siglo XXI que atan y reprenden al diablo. Nada de eso funciona. ¿Qué es lo que funciona? Que tú estés de parte de Dios. Porque si hay alguien a quien se somete así, con pavor, Satanás es a Dios. Satanás tiembla, los demonios tiemblan delante de la presencia de Dios. Si él pudiera matarte, lo haría con el poder que tiene. Pero si tú eres cristiano, no lo va a hacer, porque Dios ya te selló con su Espíritu Santo y tú le perteneces a ese todopoderoso. ¿Recuerdas el pasaje de Job? Dios le dice: ¿ya consideraste a Job? Ve y destroza su vida física, pero no lo mates. No toques su alma. Y rápido, ¿verdad? Ni dardo ni perezoso, ¡bum!, salió. ¿Y qué hizo Satanás? Lo hirió. Satanás, dice la Biblia, ya leímos, que vino a matar, hurtar y a destruir. Lo hizo. ¿Pero por qué no lo mató? Teniendo el poder para matarlo. Dice Job 2:6, y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, guarda su vida. O sea, hiérelo, pero no lo mates. Este pasaje me muestra a mí que aunque Satanás es poderosísimo, Dios es infinitamente más poderoso que él. Y por lo tanto, Satanás solo puede llegar hasta donde Dios le permite. Así que la pregunta es:
Si el Dios Todopoderoso es tu enemigo, ¿quién te puede librar de él? Es por eso que conviene estar del lado de él. Porque si tú eres enemigo de Dios, ni aunque el diablo y todos sus demonios quieran protegerte de Dios, eso es imposible. O sea, Dios te va a destruir. Aunque todos los gobiernos romanos de la antigüedad que han existido, y aún los gobiernos con todo su arsenal nuclear que ellos tienen, quieran protegerte de Dios, no van a poder, porque Dios es el Todopoderoso. Por eso no te conviene a ti ser enemigo de Dios. Todo lo contrario, Dios te invita a reconciliarte, a volverte amigo de Él, porque de lo contrario tendrás problemas. ¿Quién te puede libertar de Dios? ¿Quién? Jesús, su persona sobreexpiatoria. Recuerda Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo Pablo unos capítulos más adelante, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que tener por enemigo a Dios es algo terrible. Si ese fuera tu caso, te aconsejo que te refugies en Jesús. Porque Dios va a llegar un momento en que va a cerrar la puerta de la gracia, de la misericordia. Y entonces te puede pasar lo que le pasó al rey Herodes. Hechos 12:21 dice, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, era todo un rey, ¿verdad? Se sentó en el tribunal y dice, y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, no de hombres. Versículo 23, al momento un ángel del Señor lo hirió, porque cuando no había dado la gloria a Dios, expiró comido de gusanos. Al momento, si Dios quisiera destruirte ahorita, lo haría. Si tú eres enemigo de Dios y Dios quisiera ya destruirte, lo haría inmediatamente. Colapsarías ahí. Pero Dios es rico en misericordia y no lo hace. ¿Recuerdas la historia de Ananías y Zafira? Que ellos mintieron a Dios, le mintieron al Espíritu Santo y Dios los fulminó al instante. Así, oyendo las palabras de Pedro que los estaba acusando, ustedes le mintieron a Dios. Dice que al oír esas palabras, ¡fum!, cayó Ananías y expiró. Y dice de Zafira que después de mentir también, le dice Pedro, mira Zafira, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. A ti te van a sacar igual. Y al instante ella cayó y suspiró. Qué bueno que ella, bueno, se la comieron los gusanos después, pero en el caso de Herodes fue rápido eso. Así es que no te conviene tener a Dios como enemigos. Claro que no. Te conviene más bien refugiarte en Jesús mientras hay vida y esperanza. Hazlo ahora. Así es que ya nos dijo Dios, si tú no has nacido nuevo eres esclavo del pecado, estás muerto en tus delitos y pecado y te conviertes en enemigo mío. Santiago 4:4, almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, del pecado, se constituye enemigo de Dios. O piensan que las escrituras dicen en vano, nomás porque sí, el espíritu que él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente. ¿Te das cuenta? Con Dios no hay puntos medios. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O eres de la luz o eres de las tinieblas. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. No hay punto neutral. ¿Eres o no eres? Pues es que resumo. Cuando nosotros no hemos nacido nuevos, somos esclavos del pecado. Es decir, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y somos enemigos de Dios. ¿Y sabes cómo van a terminar, según Apocalipsis, todos los enemigos de Dios? En el infierno, por los siglos de los siglos. Así es que es por eso que Jesús hacía esta advertencia. Se la hizo a Nicodemo. ¿Recuerdan ese caso de Nicodemo? Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? O sea, se puede meter al vientre de la madre nuevamente, tú siendo maestro y no sabes esto. Nunca leíste Jeremías, nunca leíste Ezequiel, Isaías, sobre este nuevo nacimiento que Dios iba a dar. Respondió Jesús, le dijo nuevamente, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice Jesús, lo que es nacido de la carne, lo que recibieron de su descendiente Adán, la simiente corruptible es simiente corruptible. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, hermanos. Estas palabras Jesús se las dice no a un pecador empedernido, hermanos. Era un hombre religioso. Era un hombre que estudiaba la palabra de Dios, la memorizaba, oraba constantemente, más que tú. Y aún así Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Se lo repitió una y otra vez.
Tú eres de la carne, Nicodemo. Y si mueres en esa naturaleza, vas a ir al infierno, no vas a heredar el reino de Dios. Todo lo que es nacido de la carne, carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que, ¿cuál es el requisito, hermanos? Para entrar en el reino de los cielos, según Jesús, venir a la iglesia todos los días, leer la Biblia, orar, como lo hacía Nicodemo. No, eso no fue suficiente para que Nicodemo entrara al reino de los cielos. Él le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Estás escuchando esto? Tienes que nacer de nuevo. Esto es lo que te hace cristiano. Y es algo de Dios, tú no lo puedes conseguir. Dios te lo da. Humanamente es imposible nacer de nuevo, hermanos. Solamente Dios puede hacer que tú mueras. Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podrán vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Este pasaje nos reafirma que dejar de hacer el mal para convertirte en una nueva criatura es algo que humanamente es imposible. No podemos hacerlo. El africano, el etíope africano con piel oscura, no puede hacer que su piel se vuelva blanca. El leopardo no puede quitar las manchas de su pelaje y volverse a un pelaje como el del león sin manchas. No puede, es imposible. Así es imposible para el hombre nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. Él no lo puede hacer porque el hombre está habituado al pecado, es esclavo del pecado. ¿Te das cuenta? Es imposible. Hay pastores que están esperando que ciertos miembros de sus iglesias se comporten como cristianos y no pueden. Cuando yo entendí eso, dije, ok. No pueden porque no tienen la naturaleza. La naturaleza del etíope, del africano, es tener una piel oscura. No la puede cambiar él. Esa es su naturaleza. Igual el leopardo, tiene manchas, esa es su naturaleza. A menos que algo sobrenatural venga y se la cambie. Es lo mismo con Dios. Yo no puedo pedirle a una chiva, a una cabra que se comporte como cristiano porque no es su naturaleza. Pero la naturaleza nueva que reciben las ovejas de Dios, ellas oyen su voz y le siguen. Naturalmente, no perfectamente, pero sí le siguen. La obediencia es constante, es progresiva y va cada vez haciéndose mejor y mejor y mejor. Pero no así con las chivas, hermanos. Con las cabras, como le quieras llamar tú. Hoy en día hay mucho problema también en los hogares, porque los padres quieren que sus hijos se comporten como cristianos. Y no puede. O sea, en vez de estarle dándole órdenes y órdenes y ves tú que su naturaleza se inclina más a la rebeldía, da por sentado que no tiene el Espíritu Santo y predícales el Evangelio. Porque es a través del Evangelio que se adquiere la nueva naturaleza. No es a través de decirle, no. Ve el Antiguo Testamento, Dios, hagan, y les daba las consecuencias y aún así no pasaba nada. Demostró Dios que no importa lo que Dios haga y les dé y los favorezca, aún así si Dios no les da una nueva naturaleza, su pueblo siempre termina apartándose de él. Nuestros hijos que no están convertidos y queremos que se comporten como cristianos, a veces ni tú te comportas como cristiano, por favor. Pero, hijo, no, eso es imposible. Necesitan una nueva naturaleza. Hijo, no hagas eso, no hagas aquello, no hagas lo otro. Predícale mejor el Evangelio. Constantemente, síguele diciendo. La ira de Dios viene, mételes miedo. No, es que hay que traerlos de Dios de otra manera. No, la Biblia aquí me dice que hay que hablar de las consecuencias del pecado para que teman. ¿Para qué van a querer refugiarse en Jesús si no hay nada de qué temer? Si yo te digo, viene un huracán, y es un huracán enorme, una longitud enorme de 5 o 6 millas y se dirige para acá, ¿tú qué vas a hacer? A refugiarte, buscar refugio, ¿verdad? Vas a temer. El temor nos lleva a refugiarnos. Hay que hablarles del infierno constantemente para que teman. Porque si hablándoles del infierno no temen, menos no hablándoles. Vamos a hablarles. Así es que te das cuenta, Dios está diciendo, ¿puede el africano cambiar su piel oscura por una blanca? ¿Puede el leopardo quitar sus manchas de su pelaje? La respuesta es no, es imposible. Así como es imposible que la jirafa cambie su largo cuello por uno pequeño, así como es imposible, hermanos, que un tiburón ande con 4 patas fuera del agua, así como es imposible que un gato ladre y un perro maulle. ¿Por qué es imposible que hagan estos animales eso? Porque no es su naturaleza. El perro no puede vivir sumergido en el agua porque no es su naturaleza. El hombre que no ha sido regenerado, que no tiene el Espíritu Santo, como no tiene la naturaleza que Dios da
no puede ser libertado de la esclavitud del pecado. Está habituado a pecar y a pecar y a pecar. Lo único que los puede libertar es Jesús. Les da una nueva naturaleza, les da el mismo Espíritu Santo. O sea, ni siquiera es una nueva naturaleza, sino aquí les va mi espíritu. Qué generoso es Dios, ¿no? Ahí habla de lo mucho que nos ama Dios. Así como todas estas cosas son imposibles de cambiar, de la misma manera, hermanos, es imposible que el pecador pueda dejar de ser esclavo del pecado. No puede. Y sobre todo porque le gusta. No hace voluntariamente. Pastor, pero el humano tiene libre albedrío y puede elegir dejar de pecar. Es verdad, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Tiene libertad porque ama el pecado, porque le gusta, se deleita. ¿Te das cuenta? O sea, aparentemente sí tiene libertad para hacer muchas cosas, pero menos para eso. No porque no pueda, la incapacidad es voluntaria. Vino la luz del mundo y amaron, los hombres prefirieron más las tinieblas. ¿Te das cuenta? Yo creo en el libre albedrío. ¿Entiendes? O sea, todos los seres humanos día tras día se levantan y toman la decisión de ir a trabajar o no ir a trabajar. Ellos eligen qué van a vestir ese día. Ellos tienen la elección de decidir con quién se casan o con quién no se casan. Si se drogan o no se drogan. Si siguen bebiendo vino o no siguen bebiendo vino, si golpean a su esposa o no la golpean, si quieren obedecer a sus padres o no. Todo esto ellos lo deciden. Eso es libre albedrío. ¿Te das cuenta? Ni el pecado, ni Satanás, ni Dios le pone al pecador una pistola y lo forza a pecar. Ellos voluntariamente pecan. Y eso es a lo que no tiene libertad de ellos. Es una incapacidad. No que Dios se la haya puesto, no, esa es voluntaria. Y es ahí donde no pueden ellos cambiar. Por lo tanto, lo único que los puede libertar es el Hijo de Dios. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y piensa en ser libres de hacer tu propia voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. No pienses en los peores pecados. Nosotros somos libres, así como el perro es libre de ladrar, libre de correr, libre de jugar con su hueso, sacarle lo poco que queda de carne, libre de comerse sus croquetas, de beber, pero el perro no es capaz, no es libre de maullar, no es libre de sobrevivir debajo del agua, no es su naturaleza. De la misma forma, hermanos, el ser humano es libre de hacer lo que se le pegue la gana, pero de lo que no es libre por voluntad propia es de obedecer a Dios, como Dios quiere que lo obedezcamos. Es de esa esclavitud a que se refiere el apóstol Pablo. Así es que, ¿somos libres? Nosotros los seres humanos, sí. ¿Totalmente libres? No. Y vuelvo y repito, no porque Dios nos haya confinado a una incapacidad forzada. No, la incapacidad del humano es voluntaria y deleitosa. Así es que el hombre es responsable de cada una de sus decisiones. Claro que sí. El adúltero que se mete con otra, él eligió meterse. O sea, Dios no nos puso cordoncitos para que el diablo o el pecado nos maneje como títeres o marionetas. No, no tenemos eso. Rápidamente. Vamos a profundizar. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Porque la advertencia de Jesús es, si no naces de nuevo, terminas en el infierno. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, este dato es importante, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esta era nuestra condición muerta. Así la miraba Dios. O sea, espiritualmente, huesos secos en gran manera. Nosotros antes de conocer a Dios, así estábamos. Como el resto de la humanidad está. Todos aquellos que no han recibido ese nuevo nacimiento. La humanidad así la ve Dios como un valle de huesos secos. Y Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, conociendo a Dios, que Él todo lo puede, pues Él dijo, tú lo sabes, solamente tú sabes. O sea, si nosotros vemos unos huesos aquí de un animal muerto y yo te digo, ¿vivirán esos huesos? La respuesta es obvia, no. O sea, ya ni tendones, ni músculos, ni piel, nada tienen. ¿Cómo crees que van a vivir? Es imposible.
Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Cada vez que predicamos el evangelio, estamos haciendo esto. Huesos secos, ustedes que están muertos en sus delitos y pecados, escuchen la palabra que Dios les da a través del evangelio. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y escucha, pondré tendones, haré subir sobre sus huesos carne, los voy a cubrir de piel y pondré en ustedes mi espíritu y entonces van a vivir y van a saber que yo soy Jehová. Profeticé pues como me lo mandó, un ruido mientras yo profetizaba, he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, yo haré subir de vuestras sepulturas y os haré traer a la tierra de Israel. Escucha el siguiente versículo. Sabéis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y vivirán. Y les haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabrán que yo Jehová hablé y lo dije yo, Jehová. ¿Te das cuenta, hermano? Todo este ejército enorme que se levantó entre ese valle de todos esos huesos es la iglesia, es lo que Dios está salvando. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, imposibles voluntariamente de dejar de pecar. Dios viene y paga el precio por nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús, pero también nos da su espíritu. ¿Para qué? Para que entonces seamos su pueblo. ¿Te das cuenta? Ahí dice que entonces van a ser mi pueblo. ¿Quiénes son verdaderamente el pueblo de Dios? Todos aquellos que han nacido de nuevo. Es claro. Todos aquellos, Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, nuevamente lo leo, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, aún estando como huesos secos en gran manera, sin tendones, ni carne, ni piel, sin vida, Dios nos dio juntamente con Cristo vida. ¿Te das cuenta? Recordemos Génesis 1 y 2. Adán y Eva, antes de que Dios soplara vida, eran barro y polvo. Los formó Dios del polvo, ¿verdad? De la tierra. No fue hasta que Dios sopla su espíritu que ellos cobraron, vinieron a la vida. Bueno, lo mismo pasa, hermanos, con la humanidad. Mientras Dios no les dé vida, ellos están perdidos. Eso es lo que te hace cristiano. Más adelante, Ezequiel 11:17 dice, Dios, di por tanto así ha dicho Jehová el Señor, yo voy a recoger de los pueblos y os congregaré de la tierra, en la cual están esparcidos, y les voy a dar la tierra de Israel. Y les daré un corazón, un espíritu nuevo, pondré dentro de ustedes un corazón de carne, quitaré de medio el corazón de piedra. Entonces ustedes pondrán en práctica mis leyes, cumplirán mis decretos, y entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. No es hasta que Dios nos da esa nueva naturaleza, hermanos. ¿Por qué yo dije todo esto? Bueno, porque ya regresando a la naturaleza, si tú no tienes esta naturaleza, estas dos naturalezas que tenía el apóstol Pablo, la de Adán y la de Jesús, tú no eres cristiano. Tú necesitas nacer de nuevo. Aunque ores, cantes alabanzas, diezmes. Yo no tengo miedo, está predicando esto, y que ya los poquitos que seamos se ofendan y no quieran venir. Y entonces, no. Si ahora, o mejor dicho, si antes que teníamos una gran deuda con todo esto, se predicaba la palabra como se predicaba, ahora que ya no le debemos a nadie con más razón. A mí se me da una ofrenda de aquí igual. ¿Qué pasa si se van todos de ramos? Yo estoy interesado primeramente en presentarme delante de Dios como un buen obrero, aprobado por Él primeramente. Pero estoy interesado también por tu final. Porque creo en el infierno. Creo en todo lo que predico. A veces claudico y dudo, pero son momentos así, instantáneos, donde viene Dios con su palabra y me reafirma. Viene el recuerdo de mi experiencia sobrenatural, de cómo Dios me sacó de donde estaba. Y entonces, no, Dios es real, es veraz. Y continúa adelante. Yo estoy preocupado por tu alma. Yo estoy preocupado porque un día yo voy a estar delante de Dios como pastor. Por lo tanto, tengo que predicar esto. Si tú dices ser cristiano y vives como pagano, estás habituado a pecado, estás perdido. Me está ofendiendo, padre, no importa. La palabra de Dios ofende. Prefiero ofenderte ahorita y que eso te lleve a arrepentirte, a buscar el nuevo nacimiento
y que termines allá en el cielo, a que yo no te diga nada y no te enojes conmigo, pero termines en el infierno, si es que ese es tu caso. Así es que tenemos estas dos naturalezas y de esto se trata. Esta es la naturaleza de la guerra que tenemos. Hay dos naturalezas, la caída que recibimos de Adán y la nueva de Dios. Y por eso Pablo nos dice, por favor, que no reine en sus cuerpos el pecado, no obedezcan sus deseos, no peleen contra todo eso. Así como yo lo hice, yo quiero que ustedes lo hagan. 1 Corintios 1:9 dice Pablo, así que yo de esta manera corro, o sea, de esta manera yo vivo mi cristiandad. Dice, no como la aventura, o sea, no vivo al aire y se va. No, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿A qué le suena eso? No es como los católicos, ¿verdad? No todos, pero algunos. Por mi culpa, y se están golpeando. No. O sea, Pablo está diciendo, yo no dejo que los deseos de mi cuerpo me controlen. No. Yo me crucifico. Yo vivo con mucha disciplina. Y esta disciplina me ayuda a que el mal que mora en mí no me controle. Y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo yo sido dado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que hay una lucha que tenemos que pelear en dependencia del Espíritu Santo todos los días, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, de esto vamos a hablar la próxima semana. Padre,